Hoy iniciamos en esta nueva singladura hablando de temas jurídicos candentes y de actualidad, intentando resolver todas aquellas cuestiones que rondan nuestra cabeza. Tenemos con nosotros a todo un experto y conocido abogado maritimista, muy activo en las redes sociales. Se trata de Yamandú Rodríguez Caorci, de nauticalegal.com. Buenas tardes a todos. Soy José María Bertrán, presidente de Amper. Yamandú, que colabora desde hace mucho tiempo con Amper, ha tenido a bien aceptar nuestra invitación y sacarnos de ciertas dudas que tenemos o que nos hacen llegar los asociados y los no asociados a través de correos electrónicos, mensajes de Messenger, Facebook, Twitter. A la vez nos aclarará ciertos aspectos que son de sumo interés para los patrones y los armadores de la actividad del charter y alguna cosita más. nauticalegal.com es una plataforma, como sabéis, muy conocida por las personas que se dedican a la náutica, y Yamandú está ahí como director de la misma, todo un maestro jurídico y además navegante desde hace muchos años, disponiendo además de una titulación oficial de la marina mercante. A consecuencia del estado en que estamos, hemos visto mermadas los patrones profesionales y las empresas que nos dedicamos a esta actividad retributiva nuestras expectativas de trabajo. En primer lugar, porque no sabemos hasta dónde va a llegar esta situación, y después por la crisis económica que sin duda se avecina. Lo que sí sabemos es que la economía está por los suelos, que hay muchos ERTEs, que hay mucha incertidumbre respecto al turismo, que se han suspendido muchos charters, que probablemente muchas empresas no abrirán, que los vuelos procedentes de otros países deberán guardar una cuarentena o no, lo cual dificulta que vengan turistas. En fin, que la cosa no pinta muy bien. Tenemos un montón de dudas que cada día se hacen más cuestionables. Muchas preguntas que sin duda podrán ocupar el tiempo de varias entrevistas, pero vamos a intentar resumir un poquito. Por un lado tenemos pues al Ministerio de Sanidad, por otro lado tenemos al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, por otro a la Dirección General de la Marina Mercante. Por otro lado, tenemos a las autonomías que están constantemente pues, publicando a través de boletines oficiales del Estado, pues reales decretos, órdenes, TMAs, documentos y formas de actuar, que al día siguiente vemos cómo han cambiado, de acuerdo sobre todo a lo que dicta el Ministerio de Sanidad, provocando el nerviosismo y la incertidumbre de las personas, ¿no? Eso sin contar con la diferencia de fases que hay entre comunidades, o en partes de ellas, ¿no? Está claro que se presta a muchas confusiones y las explicaciones que se puedan dar hoy, pues al igual mañana no son válidas. En cualquier caso, y a día de hoy, tenemos una serie de preguntas que nos hacen los asociados de Amper y usuarios de las redes sociales que nos siguen. Hoy os informo de que habilitaremos el chat, ya lo avisaremos, para que los presentes puedan formular sus preguntas, pero claro está que primero y antes de formularlas, pues deberíais de escuchar lo que se va a preguntar a Yamandú, y se encargará de leerlas pues nuestro vicepresidente Ramón García. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes, José María. Buenas tardes a todos. Bueno, me quedo a la espera de que activemos el chat y continuamos. Gracias. Bien, agradeceríamos enormemente que las preguntas no fueran personales. Quiero decir, que las preguntas sean de afectación generalizada. Es que a mí me ha pasado, yo quiero... En fin, tenemos que ser un tanto comprensibles en este aspecto, porque si no... en fin. Pero empecemos con nuestro visitante. Yamandú, muy buenas tardes. Hola José María, hola a todos, ¿cómo estáis? ¿Me escucháis bien y me veis bien?
Te vemos perfectamente. Alto, claro y hermoso y bello. 5/5, fuerte y claro. Por lo menos en mis épocas se Estupendo. decía así, ¿no? Pues bueno, he aceptado gracias por la presentación, he aceptado este invite que yo creo que, bueno, muchos de los que estáis aquí seguramente conocéis mi trayectoria. Llevo muchos años trabajando el tema jurídico, ¿no? Antes lo hacía, antes era un navegante, luego del mundo jurídico, hace más de 20 años que estoy trabajando y el tema y bueno, he tocado casi todas las cosas en el ámbito de la náutica. Quiero decir que creo, ¿no?, que me encuentro bastante capacitado para dar unas ideas de todo lo que está pasando, ¿no? Lo que pasa es que ahora, en los momentos actuales, desde el 14 de marzo, cuando se declara el estado de alarma, claro, fue muy prolífica toda la creación, diríamos, legislativa, que de alguna forma ha afectado a la náutica. Y bueno, he intentado estar lo más al día posible y que son cosas que en parte creo que analizaremos hoy. No será todo sobre esto, sobre lo que está pasando, lo que pasará, pero bueno, o sea, intentaremos dar respuesta a todo lo que se plantea, lo que planteas tú, José María, y lo que planteas después a través del chat, ¿no? Siempre con la admonición de que, claro, fíjate que hasta ayer había una cosa y hoy se ha publicado una nueva orden en la cual, bueno, o sea, cambia bastante, ¿no?, lo que se había publicado en la orden que se había publicado el domingo, ¿no? Que Bueno, pero no también entro, sí, no. no entres en detalle. Yo sé que a ti te gusta hablar, a mí también, pero déjame que lleve yo el hilo de la charla esta y que los participantes que nos están viendo pues puedan disfrutar de ella. ¿Te parece? Así me gusta. Vamos al grano. Venga. Bueno, yo ante todo te quiero decir que espero no comprometerte mucho, aunque poco hay que comprometerte, dado que lo que nos vas a contestar tú son cosas jurídicas, ¿no? Y somos Sí. conscientes precisamente de lo que comentabas, de que hay unos cambios constantes que se realizan y que igual lo que hoy nos contesta sobre un tema en concreto, pues mañana ha cambiado, ¿no? Mañana ha cambiado. Mira, Yamandú, tenemos un montón de preguntas. Quizás más de las que el tiempo nos permita. Pero lo primero que queremos hacer, ya que asististe a la charla del pasado martes que realizábamos a Sergio Ponce de segurosparabarcos.com y con referencia a los seguros de embarcaciones, en la cual él mismo apuntaba que un jurista era la persona ideal para aclararla, ¿no? Entonces, nosotros le hicimos una pregunta sobre los seguros de las embarcaciones en daños propios, ¿no? Y resulta ser que él decía que cuando se trata de un traslado, sería muy conveniente de que el patrón firmara con el armador un documento, ¿de acuerdo? Pues que expresara claramente todas las averías involuntarias, no producto de negligencia, sino desperfecto e incluso siniestros, que los tiene que asumir el propietario. Y hacía referencia de que deberíamos consultar a un abogado, consulta que te estoy haciendo ahora. ¿Cómo debería ser ese documento, Yamandú? Bueno, tú tampoco he de decir que si vas a hacer un transporte tengas que llamar a un abogado, ¿no? Porque yo no, pero los abogados a veces son caros y por eso no vas a hacer una consulta, ¿no? Pero bueno, yo creo que en principio tú cuando a ti te contratan para hacer un transporte, como cualquier profesional, te quiero decir, como a un patrón, a un arquitecto, un abogado, un ingeniero o cualquier otra cosa, existe lo que se llama la Lex Artis, ¿no? Es decir, que tú tienes que hacer ese transporte o ese trabajo de acuerdo a a como lo realizaría un patrón profesional, ¿no? Entonces, claro, si en ese transporte, ¿no?, se produce algún incidente o alguna cosa, a ver, normalmente cuando un barco vara o tiene algún problema, en la mayoría de los casos el error humano siempre está ahí, ¿no? ¿Sabes? Hay un error, no sé, en la interpretación de una carta, cuando hay una colisión en la interpretación de las luces. Entonces, claro, o sea, no somos infalibles, ¿no? Porque justamente lo que nos contratan es para un servicio, ¿no? Entonces, en el servicio tú no tienes como un contrato doble que es una obligación de resultados, sino que tú haces todo lo posible dentro de tu capacitación, ¿no?, para que eso salga, diríamos, que salga bien, ¿no? Entonces, claro, hombre, claro, no sé si le puedes poner al que te contrata, ¿no?,
de que que si se rompe la vela tú no te haces cargo, ¿no? Claro, si se rompe la vela puede pasar por dos cosas. Una, porque tú te hayas equivocado y hayas puesto la vela cuando no tocaba, ¿no? O que hayas tenido, no sé, una tromba y que te hayas sorprendido, que puede pasar y nos puede pasar a cualquiera como patrón, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante, ¿no? Saber tú si el barco tiene un seguro, ¿no? Que evidentemente nos cubría todas estas cosas, un seguro, digamos, de casco en este caso, ¿no? Además, ya sabemos que el seguro de responsabilidad es obligatorio, es decir, que si nosotros causáramos un daño tercero, estaría cubierto por el seguro, es decir, que la responsabilidad que pudiera derivarse al patrón, ¿no? Que puede pasar, ¿no? Claro que al final, si tú tienes, no sé, una colisión o dañas algo o naufraga, si luego hay que hacer un rescate, evidentemente los gastos, ¿no? Diríamos, de ese rescate o ¿sabes?, de solventar los daños que ha causado un tercero, pues lo pagaría este seguro, ¿no? Y subsidiariamente aquí podría ser responsable el patrón, ¿no? Pero bueno, ese seguro es obligatorio, o sea, todo el mundo tiene que tenerlo, el seguro de responsabilidad civil, digamos, todo en el marco de España, en el marco europeo es obligatorio, que cubriría el seguro a todo riesgo no, digo mal, el seguro de casco a todo riesgo, no se puede usar esta palabra, porque no son así los seguros, ¿no? Es conveniente, ¿no? Pero no, bueno, tampoco le podemos exigir al patrón que lo tenga. No sé si habéis entendido más o menos, pero yo creo que es la lex artis. Hay que actuar como un patrón medio competente, ¿no? Y bueno, y de esa forma que las cosas salgan lo mejor posible. Bueno, estupendo, estupendo, Yamandú. Yo creo que los que asistieron el pasado martes, pues algo les habrá aclarado la explicación que nos acabas de dar. Pero ahora es hora de seguir, pues, con el tema que nos ocupa, ¿no? En el día de hoy y conforme hemos anunciado en las redes sociales. ¿En qué situación nos encontramos? ¿Cuáles son las expectativas, según tú, para esta nueva temporada? Bueno, yo creo que con un poco de retraso, ¿no? Claro, la temporada de charter se ha retrasado y parece ser que, bueno, yo creo que a partir de la fase 2, ¿no? Que ya se... El charter hoy, vamos a explicar, el charter ya se puede hacer hoy por hoy con digamos, las regiones o comunidades autónomas o regiones sanitarias que están en la fase 1, con unas ciertas limitaciones que son en la capacidad de la gente que tiene a bordo, que es un 50%, excepto que si fuera una familia, este sería el charter de un patrón, que puede ser un 100%, pero nunca superar de 10, con las limitaciones geográficas de navegación, que es en lo que sería en la unidad regional, ya sea la provincia, ya sea la región sanitaria, por ejemplo, estamos en Cataluña, que se puede navegar a 12 millas del puerto, eso se puede estar haciendo ya ahora, ¿no? Claro, cuando a partir de la fase 2, que esto entraría dentro de una semana, muchas provincias, ¿no? Se extiende un poco lo que es el ámbito de navegación, que no es la limitación de los 12 millas, ¿no? Y lo que se permite también es que se aumenta, esto fue en la orden que se publica hoy, el número de plazas que pueden ir a bordo, que está hasta un 75%. Es decir, yo creo que, y hay que tener una cosa muy en cuenta, ¿no? Que todas estas limitaciones, sobre todo lo que es de movilidad, estas todas son vigentes mientras dure el estado de alarma. Claro, el estado de alarma, porque si nosotros leemos al final de todas estas órdenes o decretos que se han promulgado, ¿no? Si vemos al final de todo, veremos lo que es la entrada en vigor y la vigencia, ¿no? Y la vigencia son mientras dure el estado de alarma. ¿Qué significa esto? Que en principio muchas de estas digamos, limitaciones se acabarían cuando termine el estado de alarma, que si esta semana se prorroga por 2 semanas más, que es lo que sabemos o lo que escuchamos, ¿no? Que se va a prorrogar por 2 semanas más y después de eso ya no habrá más prórrogas. Esto quiere decir que si a partir del 22-23 de junio, en principio, se terminan esas limitaciones. Aunque, evidentemente, queremos ver a ver qué van a hacer las comunidades autónomas, porque es probable que ya no de movilidad interna, pero igual se produce todavía, ¿no? Algunas comunidades autónomas van a evitar, ¿no? Que se pueda producir el traslado de unas a otras, lo que limitaría un poco la zona de charter, ¿no? Pero bueno, sí, ha sido un tiempo perdido y yo creo que, no sé si alguien nos escucha que está en Baleares, pero en Baleares, por ejemplo, había bastante confusión, porque si bien si nos acogíamos a la interpretación de Marina Mercante y las órdenes ministeriales, prácticamente en la fase 1 el charter ya se podía realizar perfectamente. Sin embargo, en Baleares, como aquí también
hubo una resolución, un decreto de Baleares que prohibía la salida de los puertos, pues de esa forma se limitaron un poco lo que fueron el charter en Baleares, que ya sabemos todo que es un lugar que se hace mucho, ¿no? Y bueno, y parece ser que a partir de hoy, justamente, acabo de recibir ahora la última comunicación, que ya se puede, como estaba pudiendo hacer en otras comunidades autónomas o en otras provincias, ir con las limitaciones que decía antes. No sé si con esto contesto más o menos lo que... Perfecto. Bueno, pues perfecto, sí, sí. Como decíamos anteriormente, hoy mismo ha salido publicado pues un BOE del Ministerio de Sanidad referente a la náutica de recreo, que también afecta a los patrones profesionales en el tema del charter. Si no recuerdo mal, hay un 75% de ocupación, depende de la fase que estés. En fin, que vamos teniendo cambios progresivamente, que quizás no sean todo lo esperados que quieren los patrones, pero es así. Pero Sí, la preocupación nos puede. Y tengo una duda muy importante. ¿Qué pasa con los contratos de charter que no se puedan cumplir? ¿Debemos devolver el dinero? Y concretamente, fíjate que me refiero, lógicamente, pues a aquellos que se han contratado antes de que sucediera todo esto que nos ha tenido confinados a toda casa. ¿Qué va a ocurrir sobre este tema, Yamandú? Antes quería hacer una nota sobre lo anterior, y que creo que es algo importante, ¿no? Que en la fase 2, ¿no? Que para los que entran en Cataluña todavía no hemos entrado, o sea, en las regiones sanitarias, o mejor dicho, en Barcelona, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta, ¿no? Que lo que es la actividad de las prácticas para los títulos náuticos se van a poder empezar a realizar en fase 2, que me imagino también es una preocupación y que igual hay muchos patrones profesionales que bueno, que se dedican a esto, trabajan en esto, es decir, que a partir de esa fase, con las limitaciones que decíamos antes, ya podrían empezar a realizarse las prácticas. Y una cosa que os quería comentar, porque yo creo que es importante, también sobre el punto que nos referíamos anterior, sobre la navegación, las limitaciones de tripulación a bordo, es una cosa que cuando lo diga la gente me va a mirar con los ojos grandes, es el uso de mascarillas a bordo. Claro, bueno, como sabéis tú, o sea, se ha impuesto, digamos, la obligación de mascarillas. Por ejemplo, en el ámbito marítimo, en el ámbito terrestre, ya sabemos que cuando no se puede mantener la distancia de seguridad hasta 2 metros, la distancia social de 2 metros, hay que usar mascarilla. En el ámbito de lo que es el marítimo, en los casos de transporte marítimo, lo que se ha establecido, ¿no? Es que en los camarotes pueden estar sin mascarilla, pero cuando estés en el barco tenías que usarla. Ahora, ¿esto cómo se refleja, diríamos, en el caso de que, imaginaos que vamos a hacer un charter, ¿no? Claro, es algo complicado, pero yo como siempre me la voy a jugar, ¿no? Mi interpretación que podría ser equivocada, yo intenté corroborarla, ¿no? No voy a decir cómo ni con quién, ¿no? Pero con algunas personas de marina mercante, sí, bueno, y con lo que, claro, y aparentemente, según ellos interpretaban, claro, si no se puede mantener esta distancia social de 2 metros, es decir, salimos en un barco, no sé, de 10 metros, y somos, imaginaos, un barco hoy que tiene para 12 plazas y somos 6, ¿no? Está difícil para mantener esa distancia social, pues debería la gente que va a bordo usar mascarilla. Bueno, este fin de semana que estuvimos navegando, yo estuve navegando, creo que nadie la llevaba, pero bueno, no ha pasado nada, pero podría pasar. Y ahora me centro en lo que decías, José María, con relación a los contratos, que es un tema que no sé si me habéis visto en el blog que hago para Panorama Náutico, con el amigo Eric Tarres, que creo que estaría por aquí también. Bueno, es un tema que he hablado bastante sobre el tema de los contratos de charter, ¿no? Y bueno, y aquí lo que decía es que al final los contratos hay que cumplirlos en sus propios términos. Entonces, yo creo que podemos diferenciar dos ámbitos muy claros. Uno, los contratos que no se pudieron cumplir porque tendrían que haberse realizados en el momento en que estábamos, diríamos, confinados, ya sea en España o en el exterior, ¿no? Hay mucha gente que había contratado un barco fuera y no podía viajar, entonces yo creo que aquí, o sea, aunque la causa fuera estrictamente porque no te dejaban mover en España, en otros países también pasaba lo mismo, yo creo que aquí lo que procede es la devolución de las prestaciones, es decir, porque es un contrato que no se puede cumplir, entonces por una causa de fuerza mayor, y diríamos, esta es una de las causas que prácticamente toda la legislación, digamos, sobre todo la que proviene la europea desde luego, toda la que proviene del common law,
digamos, prácticamente todo el mundo, la que proviene del derecho romano, pues prevé, ¿no?, que, claro, si existe una causa, ¿no?, que impide el cumplimiento del contrato, pues aquí lo que toca es la devolución de las prestaciones y, bueno, y cada uno hablando sin plata que se busque la vida, claro. Si no puedo yo, he pagado por un barco, lo lógico es que me va a dar el dinero si no puedo ir ahí, ¿no? Esos serían los que pasaron aquí. Los que han, diríamos, los contratos que todavía, que yo he tenido ya varias consultas, ¿no?, de gente que, bueno, a uno, no sé, que tenía un contrato para hacer en Croacia a fines de junio. ¿Qué pasa, no? Claro, casi todos lo que han hecho es decir, oye, quiero el dinero de vuelta. Y bueno, es lo que pasa siempre, ¿no? Que a veces la empresa que ha recibido el pago, bueno, va a esperar hasta el último momento porque igual se puede. Por ejemplo, sí, creo que después hablaremos del tema este, pero en Croacia, desde el 15 de mayo estuve otro día en una charla, parece ser que en Croacia está abierto y tú puedes ir, puedes navegar y todo lo que quieras, ¿no? Es decir, que por parte de ellos, o sea, tú puedes venir y cumplir con tu contrato. Ahora, que no te dejen salir de tu país, pues, bueno, eso es una circunstancia que te permite, diríamos, resolver el contrato. Yo entiendo que sí, con todas las dificultades que tiene, ¿no?, cuando nosotros contratamos en el extranjero, ¿no?, que tenemos que ver la legislación que se aplica a ese contrato y luego la dificultad que hay también a la hora de reclamar, ¿no? Porque si nosotros lo que hacemos, hemos contratado, no sé, un alquiler, por poner un ejemplo, en la Costa Brava, ¿no? Claro, y resulta que como estamos en otra región sanitaria, no podemos ir de Barcelona, pues lo lógico es que se nos devuelve el dinero y listo, y ya está. Y si no se nos quiere devolver, tenemos, o sea, vamos y contratamos, le mandamos un burofax, contratamos un abogado y le reclamamos directamente porque está aquí cerca. Pero imaginaos si hay que hacer esto en Grecia o no sé, o lo que decía antes en Croacia. El tema es muchísimo más difícil, ¿no?, de hacer esto, ¿no? Y también está yo, por ejemplo, con quién has contratado, ¿no? Si has contratado con una empresa, diríamos, o una que lo gestiona, una empresa española, es mucho más fácil que si has contratado directamente con una empresa extranjera en la cual lo que harán será intentar, diríamos, yo pensando mal, ¿no? Bueno, yo pienso mal porque a mí las cosas las cosas cuando me llegan es porque alguno no ha actuado, diríamos, del todo bien, ¿no?, y no quiere devolver el dinero. Entonces, pensando mal, igual si es una empresa extranjera, tienes mucho más dificultades para que pase esto, para que te devuelva el dinero, que es una empresa local, ¿no? Y después, no quiero, aunque ya sabes que me extenderé igual un poquito más de lo que... Pero bueno, quería explicaros también que porque seguramente, aparte de los charters, muchos nos hemos quedado un poco, diríamos, los que hemos tenido reserva de avión, que creo que en el estado de la ciencia que está ahora, creo que casi todo el mundo teníamos en estos meses que han pasado, teníamos alguna reserva de avión que no hemos podido viajar, ¿no? Y sobre esto, que al final es más o menos lo mismo que que pasa con una reserva de un charter. En fin, es un contrato de servicio. Y a este respecto, ya sabéis que todos los que hemos intentado la devolución, lo que nos han ofrecido es un bono. Claro, ¿qué es esto del bono? Bueno, el gobierno español no aprobó un Real Decreto Ley en el cual, en el caso, ¿no?, pensando yo creo que sobre todo en el sector de la aviación, ¿no?, sabes, de los pasajes, ¿no?, pero que se aplica a otros, aprobó un decreto ley, ¿no?, en el cual cuando se producía... Bueno, ¿ha pasado algo raro? Te he perdido. Vamos a ver. Gajes del oficio. El problema del directo. Negociar de cómo realizar la prestación, ahora, es decir, cómo llevar adelante, diríamos, ese contrato, ¿no? Y en caso de que no hubiera un acuerdo satisfactorio, diríamos, porque al final la última palabra, o sea que este decreto ley, ¿no?, nos obligaba a tener una negociación con el prestador de servicio, ¿no? Y en el caso de que no llegáramos a una solución que fuera aceptable bajo el principio de buena fe para el arrendatario en el caso de un charter o el viajero en el caso de un avión, pues es decir, que no podía haber ese bono, porque ese bono es siempre que cuando lleguemos a un acuerdo para hacer algo o cambiar algo distinto, lo que había que hacer era la empresa, diríamos, que prestaba el servicio, devolver la prestación, es decir, devolver el dinero, ¿no? Y con un plazo, ¿no?, que habla, en el cual el decreto lo deja bastante clase, del decreto que comentábamos, que es en 60 días para negociar y 14 días para que te devuelvan. O sea que más o menos si el contrato no se cumple, diríamos ahora a fines de junio, pues nosotros tendríamos intentar negociar y si en 60 días no llegamos a un acuerdo, en 14 días no tenían que devolver el dinero. Me extendí un poquito, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, no pasa nada.
Mira, todos nos estamos haciendo muchas preguntas sobre esta situación que es extremadamente, pues, rara. Lo cierto es que nadie nos esperábamos esto, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que muchas veces nos fijamos en otros países. ¿Qué hace este país? ¿Qué hace el otro país? Y luego, pues, agarramos, bueno, lo que más nos interesa, ¿no? Pero la pregunta que te tengo preparada es esta. ¿Qué está pasando en otros países con las restricciones a la navegación? Bueno, Aunque algo has dicho de... sí, os cuento lo que yo sé, ¿no? Porque he estado en algún webinar de estos sobre el tema, ¿no? Y bueno, la verdad es que más o menos todos los países han estado más o menos como aquí, con impidiendo, que después es un tema creo que tocaremos, ¿no? Impidiendo la entrada, impidiendo la navegación de recreo, impidiendo la entrada de barcos extranjeros, ¿no? Y desde luego toda la actividad, diríamos, de charter. En prácticamente todos los lugares. Me refiero a los lugares que he tenido yo información de primera mano, que es el caso de Francia, Mónaco, Italia, Croacia y Grecia. Ahora, ¿qué está pasando en Francia? Ya se está empezando a abrir a la navegación y en Francia es curioso porque aquí como no hay distinción entre, cuando se habla de navegación de recreo, da igual que sea charter o no, o sea que no existe esta distinción, en principio se abriría todo. Todavía existen ciertas restricciones a la entrada de barcos extranjeros. Justamente ahora está, bueno, ahora estuvimos tramitando una salida de barco y fue sin problemas, ¿no? Pero he de decirlo que también que tenemos bueno, restricciones de todo, que tenemos un señor que iba a comprar el barco y fue en su avión particular y cuando llegó a Niza lo mandaron de vuelta, imaginaos, ¿no? Diciendo, oye, ¿a qué vienes? A buscar el barco que he comprado. Ah, lo siento. De vuelta, ¿no? En el avión Pues particular. precisamente sobre este tema te iba a preguntar, ¿podrán venir a las embarcaciones extranjeras? ¿Cuál Termino, es la situación actual? termino con la anterior y yo creo que y me centro con este punto. Y después, por lo que sé, en Italia, justamente a partir de mañana el 3, por lo que tengo entendido, se abría la navegación, inclusive no había restricciones a nivel regional, que sabéis que Italia ha sido un país que ha estado bastante cerrado y bastante todo el mundo muy confinado porque fue muy dura que la pandemia, ¿no? Pero a partir del 3 de mañana, hasta donde tengo entendido, parecía que se abría todo porque claro, están preocupados por la economía. Y lo mismo que también os había comentado es el caso de Croacia. En Croacia, parece ser, ¿no? que se manejó, diríamos, de una forma muy eficiente todo lo que ha pasado y desde el 15 de mayo está abierto inclusive puedes ir ahí, no tienes que hacer ningún tipo de cuarentena. Esto es la información que tengo yo, ¿no? Respecto a los barcos extranjeros, pues de momento, ¿no? Existe esta restricción. De momento, ahora si queréis os cuento un poco la práctica también, porque la verdad que he estado envuelto, ¿no? en varios, digamos, casos de este tipo, ¿no? De momento, o sea, está cerrada, ¿no? La entrada, diríamos, a los puertos españoles de barcos extranjeros, a no ser que tengan su base aquí o que su base aquí, por ejemplo, ¿no? Ya lo uso como ejemplo, tengo, mira, uno que es consocio mío, el Club Marítimo, que venía navegando, me llamó desde el medio del Atlántico, venía navegando rumbo a, a Horta, ¿no? Que se ve que en Horta había un lugar donde podían estar, aquí me refiero a Horta ahora no me sale el nombre de esta isla, en las Azores, ¿no? En las Azores estaba llegando ahí, ¿no? Porque ahí se ve que habían preparado un sitio en el cual podía venir la gente y quedarse ahí mientras se preparaban para seguir el viaje hacia Europa, ¿no? Y bueno, me llamó para preguntar, y bueno, y lo que yo le decía es que aunque el barco tampoco tenía bandera española, ¿no? Pero tenía su base aquí, ¿no? Entonces, un poco él podía venir, ¿por qué? Porque nos pasaríamos en lo que está previsto en el propio decreto, ¿no? Que regula lo que es el estado de alarma, que dice que tú te puedes mover siempre y cuando vuelvas a tu lugar de residencia, ¿no? Claro, que sería como este caso, ¿no? Es un barco que tiene la base en España, por lo tanto, este barco podría venir hasta aquí, y entiendo yo, inclusive traído por una persona que no sea un profesional, ¿no? Otro caso que también que es otro tipo de barcos, es decir, barcos que se vienen para hacer una reparación o ocupar una barra, en este caso también podrían entrar, pero siempre y cuando la tripulación sea profesional, la que traiga este barco. A este respecto, no sé si era algo que querías plantearme después, José María, respecto a la declaración responsable esta que hay que hacer. Claro, es que tengo varias preguntas, ¿no? Y más o menos tengo aquí una chuletica y las voy. Lo que ocurre es que como me estás contestando ampliamente, se nota que eres
abogado, pues me estás cambiando el orden, pero no es igual, yo creo que me solicitaré. No, te decía si las embarcaciones extranjeras podían venir, ¿no? Simplemente Bueno, esto yo creo... yo creo que de momento, ¿no? Lo que es la navegación, de momento lo que es la navegación de recreo, hasta que salgamos, entiendo yo, casi a la fase 3, ¿no? Como existe estas restricciones de movilidad, inclusive dentro de las unidades regionales, como decíamos antes, no. La respuesta sería no. Solo pueden venir las embarcaciones extranjeras cuando tengan su base aquí, que es el caso que se explicaba antes, ¿no? O que vengan bueno, o hacer alguna reparación, y siempre y cuando por una tripulación profesional. Os cuento, por ejemplo, también que he tenido otro caso que estaba ayudando, que era un barco que, un poco digo para que os pongan al día de lo que ha pasado, este era un barco hecho en Suecia, entonces lo exportamos a Noruega, todo durante la pandemia. Luego fue Holanda, que en estos lugares en principio no había problemas de navegación, y luego el barco vino digamos, para Barcelona, y en principio lo que hay que hacer aquí es una declaración responsable, ¿vale? En la cual tú comunicas a la Capitanía Marítima que este barco se está moviendo, diciendo cuándo sales, dónde vas, la razón por cuál que lo vas a hacer, ¿no? Y es muy importante, ¿no? Que una cosa que dice muy claro, que la tripulación tiene que ser profesionales, y que tenían que estar esta gente con un contrato de trabajo, entonces en ese caso sí que podrían venir aquí, ¿no? Porque os recuerdo que lo que es la navegación de recreo, diríamos así, libre, ¿no? En el caso este, que era un barco que vino de Gibraltar hasta aquí, está prohibida, ¿no? A no ser que se realice, como decíamos antes, la navegación de recreo dentro de digamos, las unidades regionales estas, provincia, región sanitaria o lo que sea. Muy bien, pues mira, yo creo que es el momento de habilitar el chat, porque hasta ahora, pues si alguien quería escribir no podía, ¿de acuerdo? Y ahora lo vamos a habilitar, pero solicitando encarecidamente, como he dicho antes, por favor, que las preguntas sean de interés general, ¿no? No cosas particulares, ¿eh? Al final de la charla, bueno, yo creo que la vamos a tener que interrumpir, pero bueno, llegará un momento que nuestro vicepresidente Ramón las leerá, eso sí, las clasificará. Claro, no vamos a hacer dos preguntas que son repetidas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el chat abierto para los que quieren hacer preguntas. Ramón lo está guardando, lo está apuntando y luego será él el encargado de leerlos. Vamos a continuar, Yamandú. Claro, yo decirte o preguntarte ¿qué puede hacer un pepero actualmente? Pues bueno, más o menos lo estamos viendo, aunque se presta a confusión y parte ya lo has contestado, ¿no? Puede hacer transportes y charteres actualmente, pero eso desde hoy. En fin, pero yo te voy a hacer una pregunta un poquillo más complicadilla. ¿Puede un patrón profesional español trasladar una embarcación, por ejemplo, desde Cerdeña a Valencia durante este mes de junio? Sí, de hecho, nosotros estamos haciendo una. Claro, a ver, yo te puedo decir lo que pasa aquí. Lo que pasa allá, no. Nosotros estamos haciendo un transporte que haya llegado, que venía de Francia, ¿no? Entonces, como os decía antes, lo que hay que hacer es la famosa declaración responsable, que tú tienes que pintar la cafetería, en este caso sería donde llegas, ¿no? Avisando que el barco va a llevar, y la causa por la cual se transporta. Es decir, imaginaos que el barco viene a hacer una reparación, que está contratada, o que el barco tiene su amarre aquí, su amarre de base aquí. Tengo otro caso también de un barco que está comprando, que sale de Francia y tendrá que venir hasta aquí, ¿no? O sea, que eso lo podría ser. En el caso, digamos, de España, yo creo que tiene la solución, ¿no? Tengo que hacer una aclaración importante, que el otro día se lo hacía cuando preparábamos este transporte del barco, porque era un barco bandera alemana, ¿no? Es lo siguiente, ¿no? Que, como decía antes, la persona que trae el barco tiene que ser un profesional y tiene que tener un contrato. Entonces, ya sabéis que el PEPER, en principio, ¿no? Solo sirve para barcos bandera española, ¿no? ¿Vale? Entonces, esto, bueno, podría generar un problema. Porque, bueno, o sea, ya sabemos que si tú pides un despacho de un barco bandera española, no te lo permiten, ¿no? Que no sea bandera española, perdón, ¿no? Entonces, yo entiendo que no, yo entiendo que, bueno, que con la lógica no, aquí lo que interesa es que la persona que trae el barco esté capacitada y que sea un profesional. Entonces, entiendo que la capitanía, que la autoridad marítima, en este caso, no diría, oye, no, es cierto que tú eres un profesional, estás trayendo el barco, es una causa que está permitida, pero tu título no te habilita.
sería un tema que quedaría pendiente de resolver si nos ceñimos estrictamente en esto, en lo que dice en la regulación que hay respecto del PPR, ¿no? Como decía Claro, antes, ¿no? claro. Entiendo, claro, que depende de la lista, o sea, del pabellón que tenga esa embarcación, está claro. Un PPR actualmente no puede patronear embarcaciones de otro pabellón distinto al español. Sí puede, pero en ciertas circunstancias. Y eso lo dejaré para otro día. No, y ¿Eh? lo interesante de esto, ¿no? Que con yo la declaración responsable esta que se hace, espero que no. Tiene una cosa buena y una cosa mala. La cosa mala es que parece ser que ahora, durante el periodo de confinamiento de la pandemia, ¿no? Siempre que haces un movimiento, es decir, si no sé, un mecánico tiene que hacer una prueba de mar, tiene que hacer... Este fin de semana, por ejemplo, hicimos una prueba de mar en el Port Forum y tuvimos que comunicar a la Capitanía Marítima que se iba a hacer la prueba de mar a través de una declaración responsable, que la verdad que es una cosa que se hace rápido y fácil, ¿no? Porque es una declaración responsable, no hay que esperar ninguna, diríamos, una autorización expresa, ¿no? Y de alguna forma, por lo menos durante todo este periodo, diríamos, sustituye a lo que es el despacho, ¿no? Porque sabéis que el despacho es la autorización administrativa que tú necesitas para poder navegar con un barco cuando va con un patrón profesional, ¿no? Claro, y esto es digamos, es un mecanismo, un trámite mucho más engorroso y más lento y que necesita, digamos, una autorización. En este momento no es obligatorio o no es necesario que se solicite ese despacho y, diríamos, se sustituye con lo de que es la declaración responsable, ¿no? Que está muy bien, pero espero que no quede para quedarse, porque ya sabéis, desde que se ha regulado, de que ahora inclusive los PERES o los patrones de yates también pueden tener la habilitación esta, diríamos, para navegar profesional. Por ejemplo, si eres de un taller, ¿no? Claro, igual a partir de ahora esto se queda y en un futuro cuando, no sé, fuera digamos, de la pandemia, fuera del estado de alarma, que igual tú quieres un mecánico, quiere hacer una prueba de mar, diríamos, el año que viene y tiene que hacer una declaración responsable, ¿no? No sé, bueno, no es una cosa muy difícil, pero esperemos que no se quede. Muy bien. Oye, vamos a cambiar un poquito el tema. Sabemos que hay muchos patrones, pero muchos, que son autónomos, ¿de acuerdo? ¿En qué condiciones tienen que estar como autónomo? Bueno, eso ya sabéis que fue en el año, creo que 2015, ¿no? Que se estableció en el régimen del mar, que existía la posibilidad de que, antes existía solamente un régimen que era como el general, ¿no? Y nada más que podían ser autónomos algunos patrones de algunas embarcaciones de pesca, era muy poco, diríamos, el régimen autónomo del mar abarcaba a muy poca gente, ¿no? Claro, y eso era un problema, sobre todo, ¿no? Cuando eran personas que eran propietarios de barcos y armadores, ¿no? Que había bastantes casos como estos, ¿no? Es decir, tenías que acogerte a lo que es como el régimen general. Es decir, no había el autónomo, que al final lo del autónomo lo que sirve es porque, en definitiva, porque pagas menos, ¿no? Que era lo que querían. Pero bueno, no se podía, entonces tenías que acogerte al régimen general, que al final, en el régimen general, tú pagas con relación a lo que ganas, ¿no? Que de momento no es así en el régimen autónomo. Bueno, con esta modificación legislativa diríamos, se acepta, ¿no? Que dentro del régimen de mar también exista el régimen de autónomo. ¿Vale? Entonces, claro, cuando nosotros decimos régimen de autónomo, ¿qué es un autónomo? Un autónomo es una persona, ¿no? Que, digamos, que por su propia cuenta y disponiendo de su tiempo y con sus propios medios, digamos, para realizar el trabajo, ¿no? Pues realiza una faena. Imaginaos, no sé, el típico de un señor que es armado, que tiene un barco, ¿no? Dueño tiene una sociedad que tiene un barco y este señor a su vez es el patrón. Este señor, evidentemente, se podía coger y podía estar dado de alta en el régimen de autónomo y así puede estar embarcado, porque sabéis que Marina Mercante lo que exige para embarcarse es estar de alta en el Instituto Social de la Marina, es decir, en el régimen del mar, ¿no? Claro, esto sería así, pero ahora, ¿qué pasa cuando, diríamos, a ti te contratan para un transporte de un barco, como estábamos hablando ahora, ¿no? Es decir, oye, quiero que hagas el transporte de este barco aquí hasta allá, ¿no? Claro, realmente ese patrón que se le contratan para hacer este trabajo, digo esto no porque, claro, cuando es un transporte es una cosa muy específica, no es lo mismo hacer un transporte que te digan, oye, tú vienes este verano a trabajar conmigo el mes de agosto y te voy a contratar como autónomo. Podría ser una situación. Otra sería un transporte que es aún más corto, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es se puede, diríamos, contratar ese patrón como autónomo?
como muchas cosas que están pasando en este ámbito, os voy a contestar que en algunas capitanías lo aceptan. No voy a decir cuáles, lo aceptan, y inclusive yo he tenido lo he hecho, ¿no? Despachar un barco y el capitán, ¿no? Que tenía que hacer el transporte de un barco. Voy a dar muchas pistas de Denia a Ibiza. El patrón nos lo aceptaron como un contrato de servicio, como autónomo, y la capitanía aceptó de que este señor pudiera ser el patrón de este barco, ¿no? Me consta que otras capitanías no lo aceptan porque, a pesar de que sea, diríamos, el trabajo, es un trabajo, digamos, puntual y de una prestación de un servicio muy concreta, como puede ser el transporte del barco, entienden que la persona, es decir, el capitán, ¿no? Si bien es un profesional, está, diríamos, no está ejerciendo una actividad por cuenta propia, sino que es una actividad por cuenta ajena, es decir, porque él no puede organizarse un tiempo, no puede, diríamos, no es él que está poniendo, a no ser que sean sus conocimientos, no es él el que está poniendo el barco. Entonces, como os digo, yo creo que esta posibilidad, salvado el caso, evidentemente, de que tú seas el propio armador del barco, que está muy claro que puede ser autónomo, en el caso contrario, yo creo que deberíamos estarnos a lo que nos diga la capitanía. En el caso ahora que estamos, diríamos, en la pandemia, la verdad que yo creo que no hay que despachar. Yo creo que, claro, es un transporte de esto, tal vez aquí lo oportuno sería, es un contrato de servicio, y sin el alta, que hasta eso está difícil de hacer, y listo. Espero, no sé si los he contestado con dudas, ¿no? Pero es lo que yo recomiendo, porque no puedo decir ni que sí ni que no a una cosa o a la otra. Perfectamente, no, está claro, está claro. Bueno, otra cuestión que nos abunda, aunque ya lo hemos hablado, ¿no? Son las medidas que deberemos de tomar, pues, a la hora de realizar nuestra actividad, ¿no? Pero claro, eso mejor lo dejamos al Ministerio de Sanidad. Aunque, bueno, nosotros, por ejemplo, ya nos informamos hicimos consultas a través de personas del mundo de la sanidad. Concretamente hay uno que es asociado nuestro, que es farmacéutico y presidente de una asociación de farmacias, y entonces lanzamos unas medidas a nuestro parecer, porque no hay nada específico, ¿no? Pero hablando de otro tema, te lo voy a cambiar otra vez todo, relacionado pero mucho más complejo. En el caso de que un patrón profesional trabaje por cuenta propia y le contraten para el traslado de un barco de pabellón español o para un servicio de corta duración, tengo varias preguntas. La primera, ¿debe el armador dar de alta al patrón en el rol? Mira, eso es aquí, vamos a hablar primero de barco bandera española. Tú en los barcos bandera española tienes dos cosas. Tienes una cosa que se llama permiso de navegación, ¿no? Que es lo que te autoriza a navegar, ¿vale? Y eso te autoriza a navegar siempre y cuando el barco no lleva tripulación profesional. ¿Vale? Es decir, o sea, un señor tiene un barco, entonces va, el barco lo despacha, lo registra en España y le dan el permiso de navegación. Y esta permiso de navegación, ahí lo que le dice es que el barco puede navegar, ni siquiera ahora dice la zona de navegación, dice la categoría de diseño, y bueno, y el barco puede navegar siempre y cuando el patrón tenga las potestades para navegar y diríamos, si tenga el material de seguridad adecuado para esa zona. Claro, si quieres contratar a alguien o a alguien que embarcar un profesional, bueno, ahí la cosa cambia mucho, porque ahí hay que conseguir lo que se llamaba la licencia de navegación, que fue lo que se instituyó, no sé si os acordáis. Mira, tenía uno aquí por el despacho de mi barco, ¿no? Que tiene sus años, que era el rol de despacho y dotación. ¿Os acordáis que era un libro azul así tremendo, azul, ¿no? Que era como el del mercante? Bueno, entonces en aquel libro era el que tú hacías contar a los patrones. Ahora, siendo estrictamente la legalidad, si tú contratas a un patrón para que te haga un trabajo, tendrías que darlo de alta en ese rol y despachar el barco por tiempo, en lo que se despacha, es decir, tú llevas los certificados del barco a la capitanía y lo despachas por tiempo para que este señor sea el patrón, ¿no? Claro, una situación bastante engorrosa. Barcos bandera extranjera. Claro, los barcos bandera extranjera, en principio, a no ser los comerciales. No, un momento, pero disculpa. Yo te hablo de pabellón español, ¿eh? Vale, sí. No sé si está la respuesta o no. La respuesta es clara o no. Entonces, lógicamente, como hemos conversado anteriormente, deberá de existir un contrato entre el armador y el patrón. Es lógico, ¿no? Sí, a ver, ya sabéis que los contratos, ¿no? Está la famosa servilleta de Messi, ¿no?
los contratos en nuestro ordenamiento jurídico se pueden hacer de palabra, ¿no? Pero en el caso del contrato de trabajo, existe la obligación de que sean contratos por escrito, ¿no? Bueno, O sea, y en ese contrato, pues, ¿qué ha de quedar reflejado en ese contrato? pues Pues que el salario, sobre todo. el salario, sobre todo. Ahí me has ganado. ¿Eh? Otra cosa, pero ¿el contrato puede ser escrito o puede ser verbal? O ambas cosas. No, el contrato de trabajo tiene que ser escrito y además tiene que registrarse en las oficinas de trabajo, ¿no? Claro, estamos en una situación, y evidentemente, claro, ahí el contrato, por lo menos cuando haces con un armador español, barco español, no puede decir cualquier cosa. Vale. Entonces, tú imagínate, tú sabes que el PP 2 puede navegar a 150 millas de cualquier costa, pues tú imagínate que está navegando pues por aguas extranjeras con una embarcación, ¿no? Y está contratado. ¿Es recomendable que el contrato esté traducido en inglés? Claro. No, mira, normalmente, ¿no? En lo que es la navegación de recreo y cuando es navegación privada, ¿no? O sea, por lo general en otros países no te piden, no son muy estrictos a la hora de pedir documentación, ¿no? ¿Sabes? Bueno, o sea, sobre todo cuando no operas desde ese país, ¿no? Entonces, pero bueno, yo que entiendo que el contrato tú lo haces, si el barco es bandera española, haces el contrato en español y ya está, ¿no? No creo que, no debería existir, no existe una necesidad que esté en inglés, ¿no? Puedes hacerlo por comodidad, pero bueno, yo creo que no es necesario de que tengas este contrato hecho en inglés. Bien, y ahora sí, ¿qué ocurriría si la embarcación fuera de pabellón distinto al español? Con respecto a lo que acabamos de decir. ¿Qué diferencias habrían? Claro, mira, primero, o sea, lo que decíamos antes, ¿no? El PEPER, en un principio, no podrías tú ser patrón, ¿no? Entonces, claro, cuando es un barco, ya sabes que aquí vamos a diferenciar los tipos de barcos extranjeros. El barco que hace charter en España, ¿no? ¿Vale? Entonces, este barco que hace charter en España tiene que despachar, es decir, tiene que ir a la capitanía, tiene que presentar una serie de documentación y tiene que, bueno, y tendrá que presentar ante la capitanía un patrón, es decir, una persona que va a actuar como patrón de ese barco y que tenga una titulación profesional. Esa titulación profesional lo que tiene que... ¿Quién es el que decide si esta tripulación vale o no? El estado de bandera. Es decir, si tú vas a la capitanía marítima de, no sé, de Barcelona, por decir algo, y te presentas con un barco bandera británica y dice que vas con un PEPER, ¿no? Claro, si vas con un PEPER lo tienes un poco mal, ¿no? Porque como el capitán marítimo mira, oye, este título dice que solo sirve para barco español, o sea que no te voy a dejar. Porque dice esto, ¿no? Otra cosa sería que tú consiguieras como PEPER una habilitación del estado de bandera, es decir, en este caso del Reino Unido, que dijera, nosotros consideramos que este título es adecuado, lo que se llama un refrendo, ¿no? ¿Vale? Es decir, este título está conforme y este señor puede navegar como capitán de este barco bandera británica. No sé si me he explicado bien, es decir, aquí lo que hace falta, aquí al final, el que dice quién puede ser patrón de un barco es el estado de pabellón. Es decir, por ejemplo, ya sabemos todos que en el caso de los títulos, digamos, de la MCA británicos, de la RYA, ¿sabes? De los Yachtmaster con Commercial Endorsement, a pesar de que estos títulos, en principio, porque son inclusive dados conforme al convenio, o sea, por lo menos figura eso, ¿no? Por ejemplo, en España no lo acepta la capitanía. Los acepta nada más que para barcos británicos, ¿por qué? Porque es un título británico para barcos británicos. Pero no lo acepta para un barco, diríamos, de bandera española. Y sigo con lo que decías, ¿no? Entonces, claro, esto sería para un barco de alquiler. En los barcos privados, ¿no? La verdad es que en los barcos privados que navegan, inclusive que tienen su base en España, es un poco una tierra de nadie porque no se despachan. Los barcos españoles, como decíamos, tienen el permiso de navegación o la licencia de navegación, dependiendo si llevan patrón profesional o no. Los barcos, diríamos, privados extranjeros que están en España, no se despachan, es decir, nadie sabe si entran, ni que, de momento, tampoco si tienen material de seguridad, ni nada. Esto es sabemos, ¿no?, que hay una normativa que tiende a regular y que tenga que tener un cierto material de seguridad, pero hoy por hoy, pues no, bueno, están totalmente fuera de toda regulación, por lo tanto, bueno, o sea, la capitanía no va a entrar
por lo menos la experiencia que tengo yo, ¿no? Hasta ahora, bueno, pero ahora os explicaré una cosa de él. La capitanía no va a entrar porque no te va a pedir el despacho, ¿sabes? No va a decir, a ver, este es un barco que lleva un señor que es un profesional y el señor no tiene el Yacht Master, no tiene un título que le habilita su bandera, como explicábamos antes para el charter. Os digo esto, pero también ahora os cuento una experiencia que hemos tenido, que fue, bueno, de un señor que, bueno, fue por otras circunstancias que le querían aplicar una sanción a un barco, y bueno, un barco privado, un barco bandera Islas Marshall, el patrón con un título británico, que veíamos de antes, ¿no? Y bueno, y al final lo terminaron sancionando, a pesar de que, como decíamos antes, este señor no tenía que despachar ni nada, pero cuando se produjo, fue un incidente que pasó por otras circunstancias, pero al pedir la documentación, la Capitanía Marítima detectó que el título que tenía este señor, si bien no era un título conforme a la bandera, era un título profesional, pero no conforme a la bandera, es decir, no era un título que fuera expedido por el estado de bandera del barco, ¿no? Este título no tenía la capacidad por los GT, es decir, por el tonelaje del barco, para que él fuera patrón de ese barco. Entonces lo sancionaron por esto con 30.000 euritos, creo. Bueno, no está nada mal. Vamos a ver. Voy a ir simplificando porque se nos está haciendo muy tarde. Casi llegamos, bueno, nos faltan 10 minutos para una hora y tampoco queremos cansar. Vamos a, ¿qué te parece si vamos a responder a las preguntas que nos hayan podido hacer? Ramón, tienes la palabra. Adelante. Sí, José María, estoy activando el vídeo. Ya me escucháis, ¿verdad? Buenas tardes de nuevo. Pues tenemos algunos compañeros y amigos que nos han formulado una serie de preguntas que voy ahora a trasladar a nuestro amigo Yamandú. Voy a ir por orden cronológico. Mira, la primera de ellas nos están preguntando, Yamandú, con el título del Yacht Master Offshore de la Ría y el barco de pabellón extranjero, ¿puedes hacer un traslado entre provincias? Un traslado sí, nosotros lo hemos estado haciendo. Sí, porque, a ver, aquí lo que tienes que hacer tú es evidentemente, como explicaba antes, ¿no? Tienes que tener una causa por si produce. O sea, lo que no se puede hacer navegación de recreo. Entonces, se supone que si se hace un traslado, este señor lo está haciendo porque, no sé, ahora he tenido un caso concreto, de un barco que estaba en reparación en Alicante y tuvo que llevarse a Mallorca. Entonces, claro, era un barco también bandera extranjera. Entonces, lo que hicimos fue una declaración responsable en el cual se puso la capitanía, indicándonos las razones que el barco se llevaba a su puerto base y que al puerto base, y que el patrón era un profesional. Y bueno, y en principio entonces hizo la declaración y no hubo ningún tipo de problema, ¿no? Claro, evidentemente hay que llevar el contrato de trabajo y todo esto es importante hacerlo, ¿no? Y justificar lo otro, ¿no? Que es una cosa que no te lo piden la acción responsable, pero habría, siempre que hacemos una acción responsable, nosotros lo que estamos es declarando, valga redundancia, ¿no? De que cumplimos con unos ciertos requisitos y evidentemente hay que cumplirlos, ¿no? Si nos tuvieran que pedir, oiga, a ver, esto es un profesional, sí, muéstrame su título y que es un profesional. Y bueno, y ahí le presentaríamos el título extranjero y diríamos el contrato de trabajo es el que lo habilitaría a trabajar como profesional en ese barco. No sé si he sido claro o... Espero que hayas aclarado a este amigo y compañero que nos ha hecho la pregunta. Paso a la siguiente, si te parece. Sí, sí. Siendo un barco, perdona, ¿a quién debo de contratar para patronear mi barco de bandera o pabellón extranjero, por ejemplo, holandesa o belga, siendo su base y armador españoles? Bueno, es un poco lo que decía antes, ¿no? En un principio, claro, los barcos de bandera extranjera, como decía antes, se mueven un poco en tierra de nadie, ¿no? Porque barcos privados, si tenemos barcos privados, no en barcos de alquiler. Los barcos privados, tú vienes aquí, le pones la bandera y sales a navegar. Y aquí nadie te dice, ni te pide nada, ni pagas el famoso impuesto de tripulación. No sé, por ejemplo, yo tengo mi barco aquí en el marítimo, tengo al lado un señor que es de Dinamarca, este señor sale a navegar y ya está, y no se sabe, tiene título, porque si no le piden o no, y sin ningún problema. Claro, a la hora de contratar un trabajador, ¿no? Claro, bueno, en este caso lo que habría que hacer era, evidentemente, hacerle un contrato de trabajo, ¿no? Eso diríamos a nivel, diríamos, de lo que es la legislación laboral, ¿no? Y luego, a nivel del marítimo, ¿qué pasaría, no? Claro, pasaría que si es un barco privado, si vamos a capitanía y decimos, oiga, vengo a despachar este barco, lo más seguro es que me digan, oiga, eso no se despacha, adiós. ¿Vale? Entonces, no...
bueno, no tendríamos que hacer, de momento, ¿no? Porque no se ha regulado nada al respecto, para un barco privado no habría que hacer nada al respecto, ¿no? Teniendo al patrón. Claro, menos mal, ¿no? Porque si fuera de otra forma, ¿qué pasaría? Si fuera de otra forma, pasaría como en los barcos de alquiler. Menos mal de momento, pasemos al barco de alquiler, que dice, vale, muy bien, usted quiere contratar a este señor para mi barco Valera Holandesa que sea patrón, sí, vale, me parece muy bien, pero ahora lo que tiene que hacer usted es acreditarme que este señor, Capitanía Marítima, te podrías pedir eso, acreditarme que este señor está habilitado conforme a la legislación holandesa para ser patrón de este barco, ¿no? Y bueno, y evidentemente si es un PEPER no está, bueno, tendrás que tener, es un tema que ya hemos estudiado y hemos lidiado bastante con él, sobre todo para el tema de charter, ¿no? Al final tendrás que tener un título holandés. Muy bien. Paso a la siguiente, si te parece, Yamandu. Sí, sí, sí. Patrón es uno de los socios, nos pregunta otro compañero, de una SL y estado de alta en el RETA. ¿También tiene que haber un contrato? En un principio, claro, él está trabajando como un autónomo y en un principio no haría falta un contrato de trabajo, ¿no? Aunque, bueno, claro, aquí siempre estamos a lo que nos pida la Capitanía Marítima, ¿no? Claro, igual hay que hacer bueno, muchas veces, ¿no? También se da cuando somos administradores de una empresa, ¿no? Y la que nos paga es la empresa, estamos de alta, nosotros pagamos, eso es lo que se llama un contrato asimilado, es decir, nosotros pagamos la seguridad social del régimen de autónomo, sin embargo tenemos un contrato de trabajo con un sueldo, ¿vale? Aunque no paguemos, diríamos, la prestación de seguridad social por ese sueldo, ¿no? Entonces, de esa forma, es la forma, diríamos, que la empresa nos contrata y que se acredite ese gasto, ¿no? En vez de hacer una factura, ¿no? Claro, aquí, como decía antes, no es un tema a tratar con cada capitanía, porque todos sabemos, igual el señor que lo pregunta lo hace por esto, ¿no? Que cuando tú vas a la capitanía lo que te piden es contrato de trabajo, ¿sabes? Y si nos vamos al reglamento de despacho, ¿no? Lo que te pide es el contrato de trabajo, ¿no? Que quiere decir igual que si, ya te digo, esto cada capitanía, ya sabemos que no existe mucha uniformidad al respecto, ¿no? Cada capitanía, diríamos, resolverá al respecto y yo creo que bueno, si te lo pide, yo creo que no debería haber ningún tipo de problema o para la empresa hacer un contrato y listo, independientemente que luego la seguridad social se pague, diríamos, teniendo en cuenta el régimen de autónomo del mar, que al final terminas pagando lo mismo que si fuera el RETA. No sé si espero haber contestado bien, era Claro, la pregunta, ¿no? claro que sí. ¿Por qué crees, Yamandu, que la normativa española es tan complicada con respecto a otros países? ¿A quién beneficia tanta traba burocrática? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que sí. Bueno, a ver, hay otros países que también se han ido aclarando cosas, ¿no? Pero por ejemplo, Italia, ¿no? Que también existe una burocracia bastante importante. Grecia también, con relación a los barcos, ¿no? En España yo creo que se han dado pasos. Yo, o sea, realmente, personalmente, no creo bueno, que está bien, ¿no? Porque la navegación, ¿no? Ya ahora no hablo diríamos, como abogado, sino como marino, ¿no? Y creo que la navegación es una cosa, bueno, que es una actividad que es de para cierto riesgo y que hacernos responsables, ¿no? Entonces yo entiendo bueno, que muchas cosas es importante, ¿no? Que se tengan en cuenta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los británicos que no piden nada, pero al final no te hacen el seguro, ¿no? Claro, aquí en España ya sabemos, ¿no? Que igual es por la idiosincrasia que tenemos, ¿no? Yo soy uruguayo, pero también tenemos un poco la misma ahí, ¿no? Claro que si no nos pide, no lo hacemos, ¿no? Claro, y la gente, me acuerdo cuando dimos el pistoletazo de salida, en el año 2011, que creo que fue, un poco apareció todo esto, y no quiero hacerme bombo y platillo, pero me acuerdo, escribí un artículo para la revista Navidad en 2011, que fue cuando se modificó la ley de impuestos especiales que permitía, ¿no? Que los barcos, que tú pagaras, que un residente en España pudiera tener un barco que no tuviera bandera española, porque antes la ley de impuestos especiales decía, si eres residente en España, tienes que tener el barco bandera española, entonces tenías que pasar por el tubo y tener todos los papeles. En aquel momento, ¿no? Se modificó esto y a partir de aquí tú pagabas los impuestos en España, pero podías tener un barco de cualquier bandera. Entonces se abrió, diríamos, la veda para primero la bandera belga, que fue las primeras, y la holandesa, ¿no? Claro, entonces la gente lo que quería decir, bueno, tú voy a tener esto para no tener que cumplir con ninguna prescripción de seguridad ni nada, ¿no? Cosa que, desde mi punto de vista, no sé, yo creo que un poco de control viene bien, ¿no? Pero lo que toca es agilizar las cosas, ¿no? Ahora cuando hablamos de la famosa declaración responsable, esta es una cosa que vamos defendiendo hace mucho tiempo y espero que si alguien escucha de las entidades, el mismo José María, ¿no? Que está aquí en el tema de la Asociación de Patrones de Propiedad de Recreos,
creo que es una cosa importante, ¿no? De intentarlo, que a través de la Capitanía Marítima prime el tema de lo que es la declaración responsable, ¿no? Por ejemplo, cómo se utiliza para el charter en Baleares, o como ahora se ha hecho para pedir la autorización para mover un barco. Es decir, mira, yo declaro que cumplo con esto y con lo otro. Tú lo presentas y no necesitas de que la administración te diga nada. Tú de momento empiezas a hacer la actividad. Ahora, lo que tiene esa administración después, mira, voy a agarrar a X y lo voy a controlar. Esto lo hicieron en Baleares yo tuve una experiencia bastante buena porque tuve muchos casos al respecto, ¿no? Sobre la declaración responsable que se presentaba en Baleares para hacer charter. Ya sabéis que ahí tú lo que haces un barco, además de tener que cumplir toda la regulación marina mercante, en Baleares lo que haces tú es tienes que presentar en el gobierno balear una declaración responsable pagando una tasa en la cual declaras que cumples con esto, con esto, con esto y con otro. Bueno, hace un año y algo lo que dijeron de, vale, mucha declaración responsable, ahora vamos a ver si lo cumplís. Claro, y ahí, bueno, había cosas tan diríamos, que, por ejemplo, una de las cosas que dice la declaración responsable, que la empresa que gestiona el barco tiene que tener en sus estatutos que se dedica al charter. Y hay muchas empresas que no lo ponen, ¿no? Que compran un barco y no ponen eso. Entonces, bueno, te multaban por eso. Una multa que llegaba hasta 5.000 euros en algunos casos, inclusive más, ¿no? Entonces, bueno, tú presentas, declaras, ¿vale? Después, cuando estamos relajados, imaginaos, ahora esto va a ser todo lo que... un tema que no hablamos, ¿no? Pero todo es lo que es, diríamos, los títulos que han caducado, despachos durante todo este periodo, diríamos, de lo que fue el confinamiento, en lo que todavía estamos viviendo, estamos saliendo, una cantidad diríamos, de títulos que han caducado, o el despacho de barcos, o certificado de barcos. Existe una regulación que prevé que esto se prolongue, que tenemos que entrar igual otro día en otra charla, es algo muy concreto, específico, inclusive difícil de interpretar, pero bueno, claro, imaginaos que ahora hay que ponerse al día después de todo esto. Claro, si seguimos por el camino de siempre, ¿no? Que tú presentabas un despacho, lo solicitabas en marzo y te salía en mayo, después de 2 meses. Imaginaos, la Capitanía estado cerrada, que lo presentes ahora y esto sale para agosto, ¿no? Esto sería, me imagino que es un tema que será muy de preocupación para las empresas de charter, y yo creo que aquí hay una labor muy importante, ¿no? Que tienen que hacer, además de los particulares, las empresas y las asociaciones como AMPER, todas estas, ¿no? Para ver si de alguna forma se resuelve esto y se agilizan estos procedimientos. Perfecto. Si me permites, José María... ¿Quedan muchas preguntas? Una más es la que tenemos, que nos han hecho nuestros compañeros. Vale, yo rogaría, Yamandú, que fueras lo más corto preciso, o sea, lo más preciso, por favor, en la respuesta, si eres tan amable. Pues mira, la última es, nos pregunta un compañero amigo, el alquiler de la embarcación y la contratación del servicio de patrón profesional no tienen por qué realizarse por el cliente a la misma empresa. ¿Cómo se legalizaría esta circunstancia? Entiendo que a ver si eso, no sé, no la veo. Lo que está preguntando es que si el patrón, si el arrendatario puede contratar él el servicio. Sí. Sí. Bueno, hombre, yo creo que esto ha sido algo que se ha utilizado bastante, y es una pregunta muy difícil de responder, ¿no? Porque claro, entiendo que lo que está diciendo el compañero que lo pregunta es decir, bueno, mira, yo alquilo este barco sin patrón, pago tanto y resulta que quiero que este señor me haga de patrón, ¿vale? Y le voy a pagar tanto dinero para que este señor me haga de patrón, o no le pago nada, como cuando vas con un amigo. Yo entiendo, o sea, me la voy a jugar un poco, ¿no? Pero yo entiendo que al fin y al cabo, ¿no? Tú lo que estás contratando es un servicio, diríamos, de un asesor, ¿no? Y si el alquiler sigue siendo sin patrón, porque en este caso el armador no entra, el armador te sigue entregando el barco y tú lo contratas, digamos, para que te haga como un asesor, yo creo que perfectamente se podría hacer este tipo de contrato. Bien, perdonadme que interrumpa. Os voy a decir los temas que nos tocan, o sea, que nos quedan. Y fijaros lo que llevamos, ¿no? Ahora. ¿Qué es necesario para crear una empresa de charter? ¿Qué supondrá el Brexit para el charter en España? ¿Qué ocurrirá y de qué manera nos pueden afectar las extensiones de las zonas económicas exclusivas de Marruecos y Argelia? ¿Qué consecuencias puede acarrear realizar servicios ilegales o irregulares? ¿Cómo combatir los chárteres ilegales? ¿Cómo realizar las correspondientes denuncias? Yo creo que son temas sumamente interesantes
pero que ahora ya llevamos 1 hora y 5 minutos de charla. Yamandú, ¿qué te parece si lo dejamos para el martes que viene a la misma hora? A mí me parece lo que digas tú, que eres el presidente, ¿no? Yo siempre he sido No, muy respetuoso con los cargos. no, lo digo porque son temas que creo que son muy interesantes y claro, lo que no vamos a estar aquí haciendo esta charla, aunque es muy interesante, por supuesto, y vamos a alargarnos 1 hora y media más, ¿no? Entonces, con vuestro permiso y gracias por aceptar, agradecerte lo que nos has explicado hasta ahora, que ha sido súper interesantísimo. Quizás te hubieras alargado más aún, pero bueno, es lo que tiene el estar aquí a través de estos medios que hemos revalidado últimamente, ¿no? Por lo tanto, con el permiso de todos los que me están escuchando, os convoco, si es de vuestro agrado, para el próximo martes. Ya no sé qué día será, pero para el próximo martes a las 7 de la tarde. Y como os he dicho, hablaremos de todos estos temas que son súper importantísimos. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias por vuestra asistencia y hasta cuando queráis. Aquí nos tenéis.